Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, estamos en Navidad, tiempo donde tradicionalmente se renueva el optimismo y se acopian las mejores energías para iniciar el año que viene, en este caso el 2015. Vamos a hablar de economía y para ello contamos con la visita de Ángel García Banys, director de Econométrica. Bienvenido. Gracias por la invitación, Eduardo. ¿Cómo alimentar el optimismo en este momento cuando lo económico está copando la escena y en términos negativos de crisis se nos dice que estamos cerrando un año difícil y que el año que viene podría ser peor? ¿Cómo plantear las perspectivas para el 2015? Bueno, yo creo que podemos aproximarnos al problema desde una perspectiva optimista. Cuando pensamos que en Venezuela se viene implantando desde mediados de los años 70 un modelo que yo he denominado en otros espacios petropopulista, un modelo de reparto de la renta externa petrolera que se exacerbó durante el chavismo y que ha hecho aguas en los últimos años, evidentemente por la escasez desbordada, la inflación y el estancamiento, a lo que yo he llamado escastanflación, la comunión de esos tres males a la vez, y que por supuesto ha hecho que Venezuela se rezague con respecto a vecinos países en América del Sur y otras economías en desarrollo. Ese modelo, al reventar, tiene que conducir a algo mejor, tiene que conducir a una economía o un contexto en el cual, en vez de estar repartiendo renta petrolera, se utiliza la renta para el desarrollo y la transformación del país y se generan empleos, se generan puestos de trabajo y se genera riqueza. Un crecimiento que puede incluir a la gente. En vez de la gente depender de los gobiernos, de los partidos y del Estado, pase a depender de sí mismo porque logra un emprendimiento en el sector privado o un puesto de trabajo también en el sector privado de la economía. ¿Qué es apretarse el cinturón? Apretarse el cinturón desde el punto de vista de lo que está tratando de comunicar el gobierno es que el año que viene va a haber un recorte del gasto fiscal en misiones, por ejemplo, necesariamente desde el punto de vista real, desde el punto de vista del poder de compra, de los ingresos que generan esas misiones, de la capacidad de circular bienes y servicios, de lo que a la gente al final de cuentas le va a quedar en los bolsillos. Y que por otro lado esos bolsillos van a ser atacados por los tentáculos del gobierno que nos van a sacar plata de ellos. ¿Cómo? A través de una devaluación que va a ser la mayor de toda la historia monetaria del país. Pero también a través del alza de impuestos, probablemente del IVA u otros impuestos que pudieran aparecer como el ITF. Es decir, van a seguir subiendo las tarifas del sector público, de agua, de luz, de aseo urbano, etcétera, pero también además van a subir los impuestos y nos van a meter la mano en los bolsillos también por la vía de una devaluación que signifique que por cada dólar que compremos directamente o que compremos indirectamente cuando compramos mercancías, nos van a sacar más bolívares de nuestro presupuesto. Porque hay mucha gente que piensa que el dólar está subiendo, ¿verdad? Ha subido a cifras descomunales, pero eso no me afecta a mí porque yo no compro dólares. Mentira, todos compramos dólares, absolutamente todos compramos dólares todos los días. ¿Por qué? Porque vamos a los mercados a comprar mercancías, a comprar productos que si no son importados directamente del exterior, por lo menos tienen materia prima que viene del resto del mundo y por tanto nos afectamos cada vez que el precio del dólar sube. Así que es mentira que el aumento del dólar solamente afecta a un grupo minúsculo de la sociedad. Por el contrario, esos grupos minúsculos son los que pueden ahorrar en dólares y protegerse de la devaluación. Aquellos que nos están escuchando en los hogares, los sectores más pobres del país, esos son los más afectados por el alza del dólar, porque la economía venezolana se ha hecho muy dependiente de las importaciones y todos los días esas personas que nos están escuchando están comprando dólares cuando compran mercancías, porque están comprando productos importados o productos producidos localmente que dependen de materias primas que vienen del exterior. ¿Qué debería hacer el gobierno? Por ejemplo, ha resultado una papa caliente el tema de la gasolina o el tratamiento del aspecto cambiario. Bueno, lo primero que tiene que hacer el gobierno, sin lugar a dudas, es recortar los regalos a otros países. ¿Cómo vamos a poner a pasar penurias o cómo el gobierno va a poner a pasar penurias al país, a 30 millones de personas, para que Cuba siga creciendo, para que Petrocaribe siga creciendo,
No tiene sentido. Lo lógico sería recortar o revisar el acuerdo con Petrocaribe y el acuerdo con Petroamérica, con Cuba, de forma tal de que el esfuerzo en términos de ajuste que tengan que hacer los venezolanos sea menor. No nos pueden pedir que nos apretemos el cinturón, que recortemos el consumo cuando se siguen regalando nuestros dineros a otros países. La política exterior venezolana es muy costosa. Entonces hay que recortar allí primero que todo. Luego, el gasto suntuario. El gobierno ha anunciado que va a recortar un 20%. ¿Por qué no recorta la totalidad? Si es suntuario, que recorte la totalidad de ese gasto. Por otro lado, que haya eficiencia en el gasto público, que volvamos a un régimen de licitaciones de forma tal de que las contrataciones que haga el sector público sean las más eficientes. Es decir, se logre más gastando menos en bolívares, de forma tal de que alcance el dinero después para un gasto social que es requerido por los sectores populares y por los sectores de menores ingresos. ¿Cómo se hace con el tema inflacionario? La meta es que seamos más productivos. No lo quiero llevar a hablar de política, pero el próximo año es electoral. Se habla de la palabra diálogo, pero tendremos campaña. Habrá tiempo de lado y lado para gobernar, incluso la oposición, para ir a la atención de los problemas desde los roles que pueda ocupar, incluido el Parlamento, donde sea, y al mismo tiempo atender los problemas, hacer política proselitista y atender los problemas. No, hay una contradicción tremenda entre el populismo y el deseo de controlar la inflación. Es imposible en un gobierno populista como el actual controlar la inflación, por definición. Tanto más cuando se han exacerbado tanto los desbalances de la economía en lo fiscal, en lo monetario, en lo salarial, en lo cambiario, que el sistema de precios y cambios va a estallar en los próximos meses. Ese es un pronóstico de Econométrica. Nosotros venimos sosteniendo, somos la única consultora que ha sostenido que en los primeros meses del año 2015, es decir, en el primer semestre del próximo año, reventaría el sistema de cambio y precios, porque la gente no tiene una idea de hacia dónde nos dirigimos. La gente sabe que la cosa está mala, que la economía tiene problemas, pero yo creo que la gente ignora hacia dónde vamos. Vamos por un río turbulento a toda velocidad y a 100 metros está la más alta de todas las cascadas, de todas las caídas de agua. Viene un colapso en el consumo importante porque los inventarios de las empresas vienen desapareciendo. De 6 meses de inventario que tenían las empresas en septiembre de 2013 a septiembre de 2014 tenían tan solo 2 meses y tanto. Se están perdiendo más de 3 meses de inventarios por año, lo cual quiere decir que cada 4 meses se pierde un mes de inventario. Eso significa que en enero la economía venezolana en promedio tendrá 1 mes y pico de inventario y en el mes de abril podría quedarse sin inventario y el consumo en la economía venezolana desplomarse por la vía de una escasez desbordada. Cuando eso ocurra o antes que eso ocurra, para evitar una conmoción social, tendrá que estallar el sistema de cambio y precios en la economía y de lo que estamos hablando es de una inflación desbordada. Nosotros estamos esperando 2 escenarios posibles o los 2 más probables. Uno en el cual se acude al Fondo Monetario Internacional en búsqueda de 17.500 millones de dólares, digamos, y en ese caso se puede unificar la tasa de cambio, poner un solo precio para el dólar en alrededor de 50 bolívares por dólar. Eso significaría una inflación de 125% y una contracción de por lo menos 1 a 2 puntos del PIB. Mientras que si no acudimos al FMI, tendría que ser una unificación, es decir, un solo precio para el dólar, de 90 bolívares por dólar. Imagínense pasar de 6.30 a 90, lo que significaría una inflación de 190% y una contracción de la economía de 3 a 4 puntos. ¿Cómo sabemos si vamos a acudir o no al FMI? Bueno, eso no lo sabe nadie. Lo cierto es que ya se está discutiendo. El gobierno nacional tiene un representante ante el FMI que ya está discutiendo acudir al fondo. Si se termina dando o no en la práctica, es algo que tenemos que ver. Y cómo se va a ajustar la variable política de forma tal de que los cambios económicos se den es también algo que vamos a ver. Una reforma dentro del chavismo, un cambio de gobierno, no lo sabemos, pero lo cierto es que va a estallar el sistema de precios y cambio en la economía y eso es algo que las autoridades saben que va a ocurrir porque saben que los inventarios no pueden bajar por debajo de 0 y cuando eso ocurra, entonces tener dinero en bolívares o en moneda extranjera no va a servir de mucho
porque las mercancías van a escasear, no como escasean hoy, sino de forma generalizada. Es decir, es una situación mucho más grave. Debemos responsablemente evitar esa situación y las Fuerzas Armadas venezolanas tienen que jugar un rol importante en la contención de los grupos colectivos que pueden generar ruido en un proceso como este, en el cual se pueda dar un estallido social. ¿Qué hace una persona que tiene bolívares, que siente que cada vez valen menos, mira el cochinito, se pregunta si ahorrar es una opción o si comprar dólares como pueda o comprar cualquier bien? ¿Qué se le dice a la gente en ese sentido? Mi recomendación en este instante no es comprar divisas, puesto que el dólar en el mercado paralelo está exorbitantemente alto con respecto al nivel que va a estar en el momento en que se unifique la tasa de cambio. Es decir, el dólar en el mercado paralelo puede que siga subiendo y de hecho va a seguir subiendo, pero en algún momento va a colapsar cuando las autoridades se vean obligadas a unificar el sistema cambiario en una sola tasa de cambio. Entonces, ¿qué hacer ahora? Bueno, mi recomendación es ir a los mercados a investigar, a hacer investigación de mercado. ¿Cómo? Bueno, uno va a los mercados, a los centros comerciales, a los supermercados, a los abastos e investiga, echa el ojo en aquellos precios que luzcan ridículamente bajos. Si nosotros conseguimos un producto no perecedero, cuyo precio luzca ridículamente bajo, la mejor recomendación que yo les puedo hacer es que lo compren y lo acumulen en sus casas para proteger a sus hogares de una situación de escasez desbordada que va a venir. Entonces, mi recomendación de que se utilicen las utilidades y los bonos de fin de año en ese sentido, en vez de utilizarlos para otros gastos que en otros años podrían tener sentido, como vacaciones, etc. La situación que viene en el país, yo debo decirlo con responsabilidad, es sumamente grave. Jamás la economía venezolana ha vivido una situación tan severa. Ha vivido momentos de ingresos más bajos, pero jamás ha vivido una caída de ingresos y una caída de gasto como la que se va a vivir en este momento. De hecho, es una situación muy parecida a la del paro petrolero, pero peor, porque va a haber una escasez masiva de mercancías. Y las autoridades deberían ser conscientes en este sentido y levantar los controles de cambio y precios, que lo que han servido es para que unos grupos vecinos al poder se hagan multimillonarios a costa de 30 millones de personas. Porque cuando ciertos grupos vecinos al poder consiguen el dólar a 6.30, pero después los consumidores pagan precios muy superiores a ellos, lo que está pasando es que un grupo minúsculo de la sociedad está siendo privilegiado a costa de la gran población venezolana que sufre penurias en términos de una escasez desbordada, una inflación exorbitante que resta calidad de vida y poder de compra y bienestar a los consumidores venezolanos. Gracias por esta entrevista. Ha sido un placer. Gracias a ustedes por la invitación. Hay que decir feliz Navidad, ¿no? A pesar de todo. Claro, porque lo que esperamos es que después de este modelo de 40 años perverso, podamos transitar hacia un modelo donde haya producción, generación de riqueza, desarrollo y transformación en el país. Ángel García Banchs, director de Econométrica, hoy en entrevista Venevisión.